Bueno, vamos a continuar con la licenciada María Eugenia Navarro, que es licenciada y profesora de Psicología egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Psicología Jurídica y Forense y Orientación Integrales. Se inició en el área forense hace 26 años trabajando en el ámbito hospitalario y como perito de oficio. Actualmente se desempeña como perito oficial en la asesoría policial azul, dependiente de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hace 20 años. Está también en el área clínica, en el área clínica del ámbito privado. Escuchamos. Bueno, gracias por esta invitación. O sea, la idea era ponernos por ahí para hablar de la ética en el campo jurídico, en el desempeño. Entonces, bueno, me parecía importante puntualizar algunas cuestiones del trabajo del psicólogo en el campo jurídico, pensando en los psicólogos no solamente en aquellos que deciden transitar el campo jurídico trabajando como peritos, sino también en aquellos psicólogos que no lo deciden y que no les interesa este ámbito, pero igualmente... Perdón, ¿se escucha? Porque nos están haciendo señas. ¿Se escucha? No. Más o menos. No. Vamos a hacer un reordenamiento, se escucha. La presentación no se escuchó, y ahora, bueno, mejor si se... Eugenia es especialista en el área forense y trabaja en la asesoría pericial de Azul. Va a abordar justamente la temática de lo que es nuestro trabajo en ese campo. ¿No querés que leamos su currículum? No hace falta. No, bueno, les cuento así, nomás que estoy en la asesoría pericial hace 20 años. Antes de eso trabajaba en el hospital, y trabajando en el hospital empecé sin querer porque no había psicólogo. En la asesoría pericial hubo 2 años en que no hubo perito oficial, entonces muchas veces caían al hospital requerimientos por parte de la justicia para que el psicólogo del hospital se expida, y ahí, bueno, un poco fui empezando con esto, introduciéndome al campo jurídico desde el lugar del hospital, después también trabajando como perito de oficio, y hace 20 años concursé e inicié la carrera como perito oficial en la asesoría pericial. Ahora, digo, la cuestión de pensar algunas cuestiones éticas en el campo jurídico para todos, la pensé no solamente para quienes deciden y les interesa trabajar en el área jurídica y se inscriben como peritos de lista en las listas y se trabajan como peritos oficiales y los peritos de parte, sino también para los terapeutas que por ahí no tienen idea o no les interesa trabajar en el área jurídica, pero igualmente se ven convocados por tribunales, comisarías, juzgados y demás, para dar algún tipo de respuesta oral o escrita respecto de pacientes que son atendidos en el ámbito privado o institucional o hospitalario. Voy a dejar de lado un poquito los psicólogos que trabajamos en el Poder Judicial en esto de las normativas, porque nosotros juramos desempeñar el rol y si así no lo hiciéramos, nos cabe un reproche jurídico como mal desempeño como funcionario público. Entonces, voy a tomar como los peritos de oficio que actúan en el suelo civil y los peritos de parte que son contratados por algún estudio jurídico, para contar que ellos también ingresan a un proceso judicial y también se convierten en auxiliares del juez para que éste tome una decisión. Y en estos dos casos, tanto peritos de oficio como peritos de parte, también son alcanzados por normativas explícitas y otras tácitas. Voy a empezar con las normativas explícitas, que es, bueno, ¿cuándo debe excusarse, ¿no?, un perito para intervenir en una causa? El artículo 245 del Código Procesal Penal dice que son causas legales de excusación y recusación de los peritos las mismas establecidas para los jueces. Entonces nos vamos al artículo que establece las causas para los jueces, el artículo 47, y nos dice que los motivos de excusación, el juez deberá excusarse cuando exista alguno de los siguientes motivos. Enumera 13 motivos, yo voy a leer solamente 3 que están más cercanos a lo nuestro.
si hubiera dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso, si tuviera amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, si mediara en circunstancias que por su gravedad afecten su independencia e imparcialidad. Es decir, el deber de imparcialidad es norma explícita. Una situación habitual que nos encontramos los peritos oficiales es recibir, a veces en la intervención de una causa, peritos de parte, mal llamados de parte, porque eso sería asumir que ya hay una parcialidad, vamos a decir peritos propuestos por las partes, que son terapeutas de la persona que vamos a evaluar. Son terapeutas o lo han sido. Entonces me pregunto si puede ser imparcial un evaluador, siendo terapeuta el evaluador, ¿no? Yo creo que no, pero va a ser una cuestión a discutir. Porque, bueno, vemos que estos peritos llegan ya con una idea, con un diagnóstico, nos dicen, por ejemplo, bueno, mi paciente es neurótico o tal cosa, o en el peor de los casos vienen con una certeza. Por ejemplo, bueno, mi paciente no es un abusador. Entonces, certeza que no solamente va a ser un obstáculo para la apertura de distintas líneas, de distintas hipótesis que se pueden ir abriendo en el proceso evaluativo, sino que también creo que va a ser obstáculo a la continuidad del tratamiento. Pensemos, bueno, nos podemos preguntar cómo impacta en un paciente, en su tratamiento, que el terapeuta se haya vuelto como un ayudante que cristalice una imagen de él, ¿no? Que ya no apunte a conmover su lugar, sino que ya apunte a decir, vos sos esto, ¿no? O que refuerce un lugar cristalizado de sí. Muchas veces nos pasa como peritos, y por ahí más actuando en el fuero civil, que una persona cuando concluyó el proceso de evaluación y se siente escuchado y pudo como hablar de lo que pasa, termina la evaluación y nos pide si puede iniciar un tratamiento psicológico con nosotros. Y la respuesta es no. La respuesta es no, porque son dos lugares incompatibles. Y que no podemos ser sus terapeutas hasta tanto no haya concluido ese proceso judicial. Cuando yo concluya, tal vez será otra etapa y por ahí sí. Pero entonces, si esto es así, por ahí me pregunto si el perito no puede convertirse en terapeuta mientras está actuando como tal, ¿por qué el terapeuta cree que sí puede convertirse en perito? Los peritos propuestos por las partes intervienen en el proceso para ocupar una función de contralor del profesional que actúa oficialmente, que es quien conduce el estudio. Se supone que estos peritos, propuestos por las partes, van a optimizar la objetividad de la prueba y no se van a poner de parte de, pero muchas veces esto vemos que se confunde. El Código Procesal Penal, en su artículo 249, contempla un debate entre peritos, el que puede ser presenciado por el fiscal. Luego van a ser convocados, o sea, en este debate, una vez que concluye la evaluación, se debaten las cuestiones de la entrevista, de las técnicas y demás. Si estamos de acuerdo, podríamos hacer un informe conjunto, y si no, cada uno hará sus informes por separado. Luego van a ser convocados todos los peritos a la instancia de juicio oral para explicar el informe, sus fundamentos, así como preguntas relacionadas a la temática juzgada. Una normativa tácita, diría yo, que es conocer las particularidades de esta negligencia, fue un fallido, porque vemos negligencia, y ya las voy a contar. De la diligencia, ¿de qué se trata una práctica pericial? ¿No? Que no es un psicodiagnóstico, que no es esto que dijeron hoy del antilismo, a veces el perito de parte interviene de una forma desajustada, que tenemos que intervenir. Y esto, más allá de que el perito propuesto por la parte va a ser el contralor del perito oficial, que actúe bien y que actúe de acuerdo a la ética, nosotros también, como peritos oficiales, vamos a velar por el buen desempeño, y si el perito propuesto en la parte hace algo que es inadecuado, vamos a tener que cortar la evaluación o escribir en el informe también eso que estuvo fuera de lugar. Entonces, una norma tácita es conocer también los fundamentos científicos de la temática que se aborda y también las pruebas de exploración psicológica. Nos pasa muchas veces que algunos peritos propuestas por las partes vienen y dicen, por ejemplo, hubo una vez que evaluaba a 2 adolescentes que hacían una denuncia por abuso sexual,
Y la perito dice, recién ahora se me ocurre denunciar, ¿por qué no denunciaron en el momento? Es casi como desconocer la cuestión del trauma, ¿no? O alguien que también me diga, bueno, yo detengo mi idea, yo vengo acá, pero detengo mi idea. Si detengo mi idea, no vas a poder debatir ni confrontar, bueno, si la persona lo se administró bien, los indicadores no los podremos discutir. Bueno, tendría que saber también la persona que les contrató qué idea, ¿no? Porque también... Entonces, pronunciarse en los informes con la verdad también es una norma tácita que se desprende de una actuación ajustada a la ética. Algunos podrán jugar con la idea de relativizar la verdad, de decir que no hay una única verdad, que la verdad es subjetiva y demás. Pero creo que es un imperativo ético ajustarnos a lo que es la verdad conceptual. La tergiversación intencional de los conceptos para favorecer a una parte constituye un delito, que es el falso testimonio. Al declarar en un juicio oral, el juez primero nos toma juramento y nos dice, recuerde que el falso testimonio tiene una pena que va de 1 a 10 años de prisión. El artículo 275 del Código Penal dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo desde la condena. En distorsionar resultados de una evaluación o conceptos de nuestra disciplina para favorecer a una parte, y obviamente para beneficiarse económicamente, implica la comisión de un delito. 2 peritos de parte que actuaron conmigo en una pericia afirmaron, y traje algunos ejemplos, y escribieron en su pericia que los niños entre los 6 y 10 años todavía no diferencian fantasía de realidad. A esto me refiero con la verdad conceptual, ¿no? En otro caso, una perito dijo en el juicio que como no es perverso, no puede haber abusado. Afirmación que se desprende de una premisa conceptual falsa. Solo los perversos cometen abuso. En el primer caso, los jueces del tribunal oral decidieron denunciar a la psicóloga por falso testimonio. Muchas veces vemos peritos de la defensa que están mimetizados con el abogado de la defensa, ¿no? Olvidándose que el abogado como estrategia defensiva puede mentir porque está contemplado dentro de su actuación profesional, el psicólogo no. Debe ser leal a su disciplina y a su ciencia. Los peritos propuestos por las partes también están obligados a mantener el secreto profesional. No pueden comentar la marcha del estudio ni adelantar las conclusiones hasta que el informe esté presentado ante la autoridad que lo solicitó. Tampoco pueden realizar manifestaciones en los medios de difusión públicos, debiendo resguardar a la persona entrevistada. Fíjense que hace poco, en el caso de Nair Galarza, se vio como alguien que actuó como perito propuesto por la parte, que ofreció a ella ser su perito de parte, se paseó por todos los programas de televisión presentándose como el psicólogo de Nair, el perito de Nair, el hombre que más conoce a Nair, y Nair Galarza le inició acciones legales, civiles y penales que fueron ratificadas en una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos. Ella obviamente no había autorizado para que se divulgue su identidad de esa manera, ¿no? Como para propagandearse. Bueno, esto por un lado, como cuestiones a tener en cuenta para quienes trabajan como peritos. Vamos a la parte que dije al principio de los terapeutas, ¿no? Psicólogos que trabajan en el ámbito privado son convocados a audiencias o a presentar informes por tribunales, por juzgados, comisarías, y veremos en cada caso qué es lo que podemos responder y qué resulta un exceso, actuando como peritos sin saberlo. La primera vez que yo me encontré ingresando a un juicio oral
fui casi sin saberlo, ¿no? Porque trabajaba en el hospital, recién recibido, tenía 24 años, había atendido a un chico que había llegado, un joven que se había visto involucrado en una pelea. En un momento me habían pedido un informe de pasó, pero al tiempo esa causa, por lesiones, llegó a juicio. Entonces había recibido un papel que decía presentarse al juzgado correccional para asistir a una audiencia de debate. Yo no sabía que una audiencia de debate era oficial. Cuando llegué, cuando ya entraba. Y así, ya siempre. Al ingresar, bueno, es esto, ¿qué podemos responder y qué no cuando nos pasa esto? Estamos en un hospital y atendimos a alguien. Las preguntas típicas, bueno, ¿cómo vio esa persona? ¿Cuál era el estado psíquico con el que esa persona llegó al hospital? Si podemos responderlo, su diagnóstico, si realizó un tiempo de tratamiento, si tuvo el alta, si hubo interconsulta con el psiquiatra y demás. ¿Qué no podemos responder y qué no se debe responder? Si nos pregunta, ¿y qué dijo del hecho? ¿No? Una persona que está inculpada de un delito, no podemos decir qué dijo del hecho, porque estaríamos atentando contra su derecho a la defensa. Tal vez la defensa puede ir por un lado y nosotros, o le habría dicho que no declare, nosotros no podemos decir qué dijo. No podemos reproducir sus dichos. Tampoco se deben utilizar términos jurídicos, porque he visto por ahí en algún informe que han puesto fulanito de tal, actuó en defensa propia. Eso no corresponde, eso es una terminología jurídica que implicaría invadir una disciplina que no es la nuestra y no manejarnos con la terminología que es la nuestra. ¿Qué sí nos corresponde? En ese juicio me preguntarían, ¿y qué es una neurosis? Porque yo lo había puesto en el informe. Bueno, y sí, corresponde expedirse sobre cuestiones teóricas que están relacionadas a lo que nos preocupa, a la persona que evaluamos, pero por ahí son teóricas o se van. He escuchado psicólogos que han dicho, bueno, yo de cosas teóricas no contesto, solamente de mi evaluador. Y no es así, porque si nos convocan como profesionales, así como a un médico le pueden responder, le pueden preguntar qué diferencia hay entre una fractura y un esguince, a nosotros nos pueden preguntar qué es esta cosa, algo teórico para entender la problemática que se está juzgando. Y no está mal, eso sí. Ahora, otra situación. Me llamaron de la DDI, de la comisaría, para o sea, tenía que presentarme, la carátula, veo el nombre de una persona que había atendido hace un tiempo, que, bueno, denuncia a un familiar, era fulanito de tal, sobre abuso sexual. Llego a la DDI, me preguntan, bueno, ¿usted atendió a fulanito de tal? Sí. Viene mesa de entradas, viene un policía, viene el otro, uno viene con el mate, viene la policía con los bizcochitos, la causa, empieza a girar la causa, se sientan y me dicen, bueno, cuénteme sobre el abuso. Bueno, pisarlo por donde se mire, ¿no? Digo, no, o sea, no voy a decir más de lo que dije, que atendí. Todo lo demás queda bajo la reserva del secreto profesional. Se hizo un acta y me fue. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuál sería el sentido? ¿Cuál sería el sentido? ¿Qué se busca acá? Corroborar si lo que dijo, si la persona lo que le dijo a la terapeuta es lo mismo que lo que dijo a la denuncia. ¿En qué nos convertiríamos acá? ¿En portavoz del denunciante? Y más allá de que el paciente nos haya relevado del secreto profesional, ¿en qué caso se justifica levantarlo? Ustedes van a decir cuando existe una justa causa. Vamos a ir después con lo que es la justa causa. Voy a otra posibilidad de donde nos pueden llamar. Acá estos son lugares penales, un tribunal, una comisaría. Una vez me llega otro, también como terapeuta, me llega un papelito, tenía que presentarme a un juzgado civil. Y esto era porque hacía tiempo había atendido a una paciente que, bueno, me presentó ahí como testigo, yo sin saberlo, porque hacía tiempo que había concluido su tratamiento. Ella había tenido un accidente automovilístico y había demandado a la empresa automotriz. Entonces, en los juzgados civiles también se hace como una audiencia de vista de causa y es como juicio penal entre lo civil y hay un montón de preguntas, están los abogados con una lista de preguntas y en el momento uno tiene que avivarse, bueno, de qué puede responder y qué no, ¿no? Más allá de que yo me había relevado del secreto, ¿qué se puede contestar acá en la vida civil? También, sobre el tiempo de tratamiento, si atendía a esa persona, sí, sobre el tiempo de tratamiento, su diagnóstico, si hubo un alta, secuelas psíquicas del accidente, ¿no? Eso sí. Pero después ya las preguntas empiezan a ir para otro lado, ¿no? Como, por ejemplo, si hubo daño psíquico o el grado de incapacidad, y ahí ya no.
Porque acá estas preguntas ya no tienen que ver con una cuestión de clínica, sino psicoforense. Son apreciaciones psicoforenses que les corresponden ser evacuadas mediante una pericia. Entonces hasta acá no. Hasta acá contexto, y esto no, porque ya no es mi incumbencia profesional como psicóloga clínica. Y ahí termina la cuestión. Algo sí, otras cosas no. Ahora, lo que está bastante habitual o bastante en boga ahora es que los juzgados de familia también están pidiendo bastantes informes que también se parecen que lo que se pide se acercan a lo que son informes periciales, porque cuando a mí no me ha llegado, pero me han comentado algunos colegas que, y he visto algunos, que son informes con puntos, ¿no? Con puntos que parecen puntos periciales. Cuando nuestro contrato con el paciente fue otro, y aún cuando el paciente rinde su consentimiento. Si accedemos al levantamiento del secreto para satisfacer necesidades ajenas a nuestra profesión, por ejemplo la seguridad del juez para dictar sentencia, corremos el riesgo de convertirnos en una especie de servicio de inteligencia, ¿no? Que se sirve de los psicólogos gracias a la seguridad que brinda el resguardo del secreto profesional como medio para obtener información. ¿Qué podemos informar y qué no? Acá. ¿Que fue asistido durante un tiempo? Sí, con adherencia a tratamiento, con una problemática X. Como decíamos también en los CIMIC, ¿no? ¿Qué nunca conviene decir? Por ejemplo, indicar la interrupción del contacto de nuestro paciente con el familiar. Porque podemos ser denunciados por impedimento de contacto, ¿no? Por la persona a la que estamos mencionando. Sí se puede informar las consecuencias psíquicas que ese contacto le provoca al paciente a los fines que correspondan, pero nosotros no decidimos sobre la vida de las personas. Quien toma esas decisiones es el juez. No responder puntos periciales tampoco acá. Por ejemplo, se ha preguntado si el paciente es capaz de ejercer el rol materno, paterno, etc. Se nos está corriendo del rol clínico para actuar como pseudoperitos informantes usando una información que el paciente no brindó para eso. E incluso puede causar prejuicio y también obstaculizar después el desarrollo del tratamiento, ¿no? Si alguien informó algo que tiene que ver también con una cristalización de una opinión para que eso impacte en la vida, ya también nos estamos corriendo del lugar clínico. Cuando eso se tiene que terminar en una pericia. Entonces, a una persona, cuando se lo cita una pericia, la persona da su consentimiento, como ya hablaban las chicas, también hay un consentimiento informado, da su consentimiento de que todo lo que se obtenga en ese proceso sí va a ser volcado a un informe, tanto en lo que diga en ese momento voluntariamente, como lo que diga sin saber que lo está diciendo a través de los indicadores de las pruebas. Pero es distinto porque todo lo que volcó en ese momento va a ser volcado en un informe, y no haberlo tomado desde otro lugar, ¿no? Para extrapolarlo, haberlo tomado en lo clínico, para extrapolarlo a lo jurídico con con incidencia en su vida. En estos casos es habitual que los abogados y hasta los pacientes pidan nuestro informe para el expediente, pero podremos responder que más allá del relevo total del secreto, el levantamiento será parcial, de acuerdo al código que nos rige. No te quiero interrumpir, pero tenemos acá en el Zoom a la abogada, la asesora legal del colegio. Hola a todas. Hola, Diana. Y me parece interesante esto que vos decís, porque un poco charlábamos el otro día con Diana esta cuestión del concepto de desobediencia, ¿no? Que a veces tiene que ver con esto de, bueno, hay que responder a un juez, sí. Ahora, el recorte, la delimitación, digamos, ¿la puede hacer el juez o debemos hacerlo nosotros? Acerca de lo que se puede poner ahí o no en un informe. Ahí voy con eso porque es la cosa justa, ¿no? Ahí va. Sí, también les voy a contar alguna anécdota para que vean qué pasa cuando el juez nos ordena algo. ¿Nos ordena pensándolo o nos ordena porque firmó sin mirar? Vamos a ver. Bueno, el artículo 156 del Código Penal nos dice que será reprimido con multa de 1.500 pesos a 90.000 pesos e inhabilitación especial en su caso por 6 meses a 3 años, el que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelaré sin justa causa. Entonces,
¿Qué dice nuestro código de ética respecto de la justa causa? Dice, cuando la persona consultante se encuentra en situación de riesgo cierto e inminente hacia sí mismo o hacia terceros, cuando el propio consultante lo autorice o solicite por escrito, quedando a criterio de los profesionales de la psicología actuantes la información que otorguen, cuando se trate de evitar la comisión de un delito o los daños derivados del mismo. Ahora, también dice que la enumeración de justa causa realizada tiene carácter enunciativo, y él o la psicóloga podrá proceder a revelar el secreto profesional cuando luego de un análisis cuidadoso de la situación concluya que existe un fin justificado y en la medida que el interés perseguido sea mayor a lo que se mantiene en reserva. De esta forma, el profesional podrá justificar su actuar y garantizar que se está produciendo el menor de los males posibles. Ahora, podemos preguntarnos, ¿una justa causa para quién? ¿Para que el juez se sienta más seguro a la hora de dictar sentencia? Toda sentencia o fallo judicial conlleva, como su nombre lo dice, un fallo, una falta, propia de que quien la imparte es un sujeto singular, que interpretará en forma singular la ley con todos los elementos obrantes en la causa. Sería una expectativa errónea de nuestra parte querer desmentir esa alianza estructural ubicándonos omnipotentemente como portadores de datos que podrían cerrarla. En cada caso, las circunstancias nos obligan a reconocer y jerarquizar los valores que están en juego para decidir desde una posición libre y responsable nuestra actuación profesional. No podemos olvidar que ante todo somos profesionales de la salud. Debemos velar por eso, sin quedar reducidos a meros informantes de funcionarios, que en su actuar mecanizado y a veces acrítico, nos demandan alejarnos de nuestro rol y traicionar los valores que lo rigen. Tengo una pequeña anécdota con esto que vos decís. Esto de que cuando el juez lo dice hay que obedecer al santo Dios juez. Los jueces son personas como nosotros y a veces en su trabajo, como ellos mismos nos dicen, la otra vez nos llegó un pedido dentro de la asesoría pericial que nos pedía evaluar a una persona que ya había sido evaluada, había sido una evaluación larga, compleja y demás, nos pedía volver a evaluarla porque hay un punto pericial nuevo, que es algo que no tiene patas ni cabeza, porque cuando hay un punto pericial o algo que se olvidó, se puede pedir como un pedido de ampliación o demás. Entonces voy con el papel a hablar con la jueza directamente, porque ya estaba autorizado eso y era urgente. Y pregunto, a ver, explíqueme por qué pensaron esta idea de volver a evaluar a esta persona con la revictimización que supone y demás. Y lo leo y me dice, no, esto es porque, claro, cuando las partes piden algo, nosotros le damos lugar, pero claro, si a vos te parece que esto no corresponde, fundamentarlo. Listo, perfecto, chau. O sea, el juez en ese caso no había leído, o lo había leído de pasadita, sin preguntarse si eso era pertinente o no. Se le dio lugar porque era un pedido de la parte, pero somos nosotros que tenemos que explicar que eso no corresponde, y la jueza también va a venirse a eso. Va a poder decir, bueno, si no corresponde, entonces no. Pero somos nosotros. No tenemos que hacer esa obediencia. ¿No? Está buena esa última frase tuya que dijiste, somos agentes de salud, no si no quedamos como informantes. Informantes porque obtuve una información en otro lugar, que no es el lugar donde debe obtenerse. Porque si la persona puede desempeñar bien o no, o que tampoco es algo tan fácil no debe obtenerse en el campo clínico para luego ser extrapolado y volcado al campo jurídico. Casi como que obtuvimos sin que él la dé para eso, porque él era libre, desde el secreto profesional, el paciente es libre de hablar. Nosotros no podemos nada, bueno, entonces tomo esto y después lo extrapolo, lo